Muchas gracias por unirse a nosotros en este vídeo de estrategia de inversión semanal. El primero, que podríamos decir, es formalmente posterior al verano, puesto que ya dejamos atrás agosto y podemos hacer un pequeño balance de lo que ha sucedido. Primero, el verano ha sido algo mejor de lo que nosotros esperábamos, eso es cierto. Conviene diferenciar julio de agosto, porque julio ha sido muy bueno para bolsas, inesperadamente bueno, y agosto no tanto. Julio saldo positivo, agosto saldo negativo. Es verdad que positivo y negativo tienen un peso tal que es superior el positivo de julio e inferior el negativo de agosto, que da en neto para todo el verano un poquito positivo. Pero también es verdad que la situación ha ido de más intensamente positiva a regular o neutral durante el mes de agosto, y sobre todo últimamente a raíz del asunto de la intervención en Siria, un asunto que parece ya inevitable, pero que nosotros hemos defendido en todo momento que debe interpretarse más como una oportunidad para comprar ciclo expansivo, moderadamente expansivo todavía, pero al fin y al cabo ciclo expansivo a nivel global, incluso también europeo, a juzgar por los últimos datos, los últimos indicadores macro europeos, pero a precios inferiores, ¿no? De manera que la importancia, ya aprovecho para decirlo, que nosotros le hemos dado en todo momento a la intervención en Siria, pues es inferior a la que el mercado le ha atribuido, por ejemplo, la semana pasada. La cuestión de Siria sí, Siria no, pues ¿cuál va a ser el desenlace? En nuestra opinión, el desenlace va a ser una intervención unilateral americana, inevitable, puesto que Obama ha empeñado su palabra y, como decía Aristóteles, pues uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios, y como la línea roja era la aplicación o la utilización de armas químicas, y parece que se demuestra que se han utilizado, pues ahora va a tener que intervenir. Es una intervención que nadie la realizará con ganas, que probablemente será unilateral americana. Reino Unido no tiene autorización del Parlamento, Francia ha perdido poco a poco las ganas y veremos al final cuál es su participación, si es alguna, y Estados Unidos, en nuestra opinión, hará una operación quirúrgica que probablemente se limite a, pues, al cuartel general del ejército sirio, al cuartel de la Guardia Republicana, que es la Guardia de Corps del presidente Assad, y muy probablemente también pues a la cuarta división del ejército sirio, que es la aparentemente responsable de la utilización de armas químicas. Como no puede no intervenir, lo harán, y lo harán de manera muy rápida, muy quirúrgica, y yo diría que casi con la nariz tapada para justificarse. Eso dará lugar a entre 1 y 3 sesiones de bolsa complicadas, pero ya menos de lo que hubiera sido si se hubiera producido la semana pasada de manera más inesperada. El lunes es fiesta en Estados Unidos, existe la posibilidad de que aprovechen ese día, porque lo más probable es que quieran hacerlo con los mercados cerrados, pero como Francia tiene intención de esperar a las conclusiones de los inspectores de la ONU, y Estados Unidos probablemente también quiera esperar a ello, creemos que lo más probable es que sea el siguiente fin de semana, el primer fin de semana ya de septiembre, ¿no? El impacto creemos que va a ser muy limitado, habrá 2 o 3 días de cierto ruido, pero al final lo que vamos a tener es una situación de precios más atractivos, insisto, con un ciclo económico expansivo que todavía es moderado, que es incipiente, muy incipiente en la eurozona, pero que es el momento de tomar algo más de posiciones para ya precios un poco más atractivos, y esa sería nuestra conclusión con respecto al tema de Siria. Nosotros identificamos 3 referencias importantes para esta semana y para los próximos días. Una es Siria, que ya lo he comentado. Otras son las reuniones de los bancos centrales que se producen esta semana, en concreto el jueves, 3 reuniones, Banco de Japón, Banco de Inglaterra y Banco Central Europeo, y el viernes datos de empleo americanos. Con respecto a bancos centrales, que es la segunda referencia, el Banco de Japón va a seguir diciendo que la economía japonesa pues va moderadamente bien y reforzará ese mensaje, no tocará nada. El Banco de Inglaterra, Carney, que es su nuevo gobernador, ya dijo la semana pasada todo lo que quería decir y dejó las cosas, yo creo que bastante claras, de manera que no va a tocar estímulos ni va a tocar tipos, y como en la reunión después no dan mensaje, pues tampoco habrá mucho que interpretar. Y después el BCE, Draghi creemos que adoptará un perfil bajo, de manera que no aportará muchas novedades, pero el BCE tiene que publicar por calendario la tabla de estimaciones macro actualizada, y probablemente
si algo cambia, lo cambiará un poquito al alza, es decir, algo más de crecimiento, siendo algo más de complaciente con el escenario macroeuropeo. ¿Esto moverá mercado? No, yo creo que dará respaldo a esta visión de que Europa inesperadamente pues parece que funciona un poquito mejor y se arrima un poquito más al ciclo expansivo liderado por Estados Unidos y por Japón, ¿no? La tercera referencia que comentaba son los datos de empleo americanos del viernes. Se publican los payrolls, que es la creación de empleo, tanto no agrícola como industrial, manufacturera. Se espera para la cifra conjunto algo inferior a 200.000 y se publica también la tasa de paro sobre población activa, que se espera repita en 7,4%. Si algo se desviara de estimaciones, sería para mejorarlas, en nuestra opinión. Y eso, contradictoriamente, el mercado seguramente lo interpretaría como malo en el corto plazo, puesto que estaría invitando de alguna manera a la Fed a ir un poquito más rápido que lento, retirando estímulos. De manera que tenemos lo de Siria, que aunque va a ser menos importante de lo que generalmente se ha descontado, no va a ayudar, puede ser neutral o negativo, con 1 o 3 días de ruido. Tenemos bancos centrales, que lo más que pueden aportar es una visión un poquito mejor sobre la eurozona, que eso no mueve el mercado, y tenemos datos de empleo americanos, que si se salen del patrón esperado, pues será para ir un poquito mejor, es decir, un poquito peor para el mercado probablemente. En conclusión, vamos a tener una semana, bueno, pues o lateral o bajista para bolsas, con bonos algo más reforzados tal vez, y en consecuencia creemos que todavía no es el momento de recuperar esos 5 puntos porcentuales que bajamos de exposición recomendada a principios de verano, si recuerdan, en previsión de que pues fuera un poquito menos sereno de lo que finalmente ha sido. Creemos que todavía no es momento de volver a subir exposición. Vamos a esperar un poquito más a la intervención en Siria, etcétera. Dos asuntos que me parece que merece la pena comentar. Uno de ellos es el estrechamiento de la prima de riesgo entre España e Italia. Nosotros creemos que a final de año o antes España va a cotizar prácticamente igual que Italia en términos de prima de riesgo, y eso significa que se va a poder comprar un riesgo mejorado en términos de calidad a un precio mejor. Es decir, España va a ganar posicionamiento relativo con respecto a Italia poquito a poco. Esta semana pasada ha llegado a estar el diferencial en 6-7 puntos básicos, en el momento de grabar este vídeo está en torno a 16-18 y creemos que va a ser una cuestión de probablemente de semanas o de un par de meses que se igualen, lo cual va a ser muy bueno para España, siempre que desde España se cumpla con el objetivo de déficit, que creemos que más o menos se cumplirá, y España empieza a crecer un poquito en términos de PIB, que nosotros siempre hemos defendido que a finales de este año empezaría a ponerse en positivo, como ahora parece empezar a ponerse de manifiesto que va a suceder, ¿no? El otro asunto interesante, en mi opinión, es que últimamente se está poniendo de manifiesto una perspectiva que aporta más estabilidad al contexto europeo, en un doble frente. Primero, las cuestiones políticas europeas, es decir, ruido político en Italia, ruido político en España o incluso en Francia, se consideran cuestiones domésticas, porque se sabe que está separada la gestión económica de lo que son conflictos políticos internos. Y esto es muy importante porque va a quitar inestabilidad al mercado. Segundo comentario sobre esto, bueno, pues va a haber más estabilidad en el contexto europeo porque, como ya ha indicado el FMI a Francia formalmente, es mejor no seguir subiendo impuestos. Por lo tanto, podemos interpretar que en la eurozona los líos, entre comillas, políticos afectan solamente en el frente doméstico, no tanto al mercado. Y segundo, se han terminado las subidas de impuestos, porque no se consigue nada con ellas, llegados a esta carga fiscal. Me parecía importante comentar esto porque creo que aporta estabilidad a un contexto que, aunque todavía no sea suficientemente bueno por la cuestión siria, pues creemos que sigue siendo más constructivo que destructivo y, por lo tanto, interpretamos que precisamente cuando se produzca la intervención militar en Siria va a ser más una oportunidad para tomar posiciones que una ocasión de asustarse y retirarse. Muchas gracias.